Yo una duda. Perdón, sí, dime. eh, lo de las fichas igual las tenemos que pegar en el documento o es como, o es como un ejemplo, o Es sea, un de, ejemplo. Ajá. Sí, ok, esas no ok. nos las pide. Yo si fuera tu profesor, sí te las, o sea, profesor de presencial, yo les Ajá, pediría hacer eso porque es parte fundamental, ¿sale? O sea, pero como no ok, las piden, por eso de repente, pues a muchos se nos hace fácil decir, ah, pues entonces lo pego directamente, de todos modos no lo califica. Pero un buen hábito de investigación ok, es siempre hacer nuestra ficha. ok, asesor, gracias. Bueno, para como parte ya del cierre de nuestra sesión de hoy, eh, yo al inicio de la semana, recuerden que yo les pido que revisen, no solamente les llegan los mensajes, bueno, no solamente tienen su pizarra de sesiones, sino también en el foro de novedades, pues tanto la tutora como yo les pegamos información que puede ser importante para no solamente la agenda de actividades, la bienvenida, sino recursos que les van a ser de utilidad, ¿sale? En este caso, estos recursos, son a los que voy a recurrir en un momento, son recursos que les van a permitir aclarar dudas, ¿sale? Aclarar dudas de cómo se hacen estos textos, ¿sale? En el caso de aquí son dos recursos que yo se los recomiendo que los revisen. El primero se llama así, intertextualidad, ¿sale? Y el otro recurso se llama operaciones textuales. Son recursos no iguales, pero muy parecidos, porque sobre todo aquí está el hecho de decir, bueno, a ver, ¿qué me están pidiendo? Pues en términos concretos es que tú argumentes, ajá, en función de tu lectura de otras investigaciones. ¿Cómo le hago? La pregunta va a ser, ¿cómo le hago para hacer esto? Y esto es muy importante porque estos recursos nos dan ejemplos muy claros de cómo ir procediendo en este proceso. ¿Sale? Por ejemplo, en el caso vamos a la introducción, nos dice dice, durante la vida estudiantil y después en el ámbito profesional, la lectura y la escritura resultan actividades indispensables porque nos permiten acercarnos a los conocimientos de distintas disciplinas. Eso tiene que ver con nuestro tema, porque en la actividad de esta semana estamos viendo la legalización de las drogas desde diferentes disciplinas y tú vas a tener que hacer un texto, bueno, en cada caso, tú vas a tener que hacer un texto de eso, de cómo argumentas desde diferentes disciplinas, ya sea para comprender lo que otros autores nos quieren transmitir cuando leemos o bien cuando expresamos por escrito lo que sabemos. Aquí trabajaremos sobre esta última actividad, la escritura, y de manera más precisa detendremos a ejercitar los recursos que podemos utilizar. Con este material podrás redactar textos organizados que muestren un uso adecuado del párrafo donde integres correctamente información proveniente de diferentes fuentes. Es importante que tengas presente que casi todos los textos que escriben en la escuela a solicitud de los profesores se deben construir a partir de información que leemos en los libros, revistas, periódicos, páginas electrónicas y diferentes fuentes de información. ¿Vale? Y bueno, son tres operaciones. Estas están implícitas en las fichas. O sea, podemos ir directamente al resumen y nos va a explicar qué es un resumen, ¿sale? Y posteriormente qué es, cómo se hace y un ejemplo, ¿sale? Por ejemplo, un resumen dice, resumen, es una actividad necesaria para comprender lo más importante de un texto. Es una operación mental, no solamente escrita, sino mental, porque implica de un ejercicio de comprender qué te está diciendo y expresar, ¿no? Sintéticamente. Es un escrito que de esta naturaleza no, nos debemos limitar a anotar las ideas esenciales del texto leído, conservando el orden original y sin agregar opiniones o comentarios personales. ¿Cómo se hace? Dice, determina el tema principal del texto, qué quiere decir el autor, para qué necesito leer el texto. Elige la información significativa y esencial. Y nos muestra un ejemplo. ¿Sale? Y aquí nos muestra un texto, ¿sale?
etcétera. La paráfrasis también es otra forma de la cual nosotros podemos aplicar una operación, es lo que comentábamos acerca de la operación, que es, dice, es una explicación o interpretación amplificativa de un texto para ilustrarlo, hacerlo más claro o inteligible. Inteligible quiere decir que, a ver, si otra persona, no sé, un compañero, y si, a ver, yo me esforcé por entenderlo, pero yo quiero que alguien no se complique tanto al entenderlo. ¿Cómo se lo explicaría? Aquí no necesariamente tiene que ser sintético, no quiere decir que te puedes aventar cientos de páginas, sino que puede ser tal vez de la misma extensión del texto. Lo importante aquí es que ese texto, ajá, ¿sí? Sea fiel a lo que te quiere decir el autor y que sea comprensible, ¿no? Es una operación básica para el aprendizaje, pues requiere trasladar a nuestras propias palabras lo que aprendemos en un texto, lo que implica que podemos explicarnos a nosotros mismos los conocimientos y en el mejor de los casos logramos hacer más clara la información de otros para que la otros la comprendan. Cuando se usa, toda vez que queremos mostrar una clara comprensión del texto, para explicar a otros de qué trata un libro, un artículo o alguna otra fuente de información. ¿Vale? Hay dos tipos de paráfrasis, la oral y la escrita. ¿Cómo se hace? ¿Sale? Y dice que la forma generalizada, dice Beatriz González Moreno, en su libro Lo Sublime, Lo Gótico y Lo Romántico, afirma que el gusto por los ambientes lúgubres permitió el nacimiento de la novela gótica. ¿Vale? Aquí lo que podemos decir es, según explica García en su artículo, los europeos y los asiáticos tienen genes que provienen de las especies neandertal. Jorge Suárez Vélez en su columna 30 de agosto argumenta que los estímulos fiscales no han tenido impacto favorable que se esperaba en el sistema económico. Y aquí nos da fórmulas para sintetizar en ese sentido, en general, cuando queremos aludir a una paráfrasis, ¿no? El autor X en su libro tal afirma que, según el autor X, o tal persona afirma que, ¿sale? Aquí tenemos un poco lo que decíamos acerca de la extensión, ¿sale? El texto original y el intento de explicar, es decir, de desenrollar lo que está ahí, lo que está ahí comprimido o que no puede ser tan claro para otra persona. Nosotros nos vamos a esforzar por hacerlo más claro, ¿vale? Y la cita textual, ¿sale? Dice, dentro de los procedimientos académicos de escritura, perdón, sí. Perdón, dentro de los procedimientos académicos de escritura, es decir, cuando se escribe en la universidad, un procedimiento fundamental que se usa para sustentar nuestras ideas, vean, es sustentar, o sea, voy a traer a una autoridad para fundamentar lo que yo estoy sosteniendo. Es hacer citas textuales, esto es reproducir las palabras exactas de un determinado autor dentro de nuestro propio texto. En pocas palabras, es posible copiar una frase o un fragmento. No siempre es fácil plantear ideas originales a lo largo de un escrito cuando somos estudiantes. Muchas veces necesitamos utilizar las ideas de especialistas en el tema. Y en ese sentido, pues bueno, ¿qué es entonces una cita? Es un procedimiento que se usa para sustentar nuestras propias ideas, ¿sale? Que esa es la parte fundamental aquí, porque nosotros vamos a tener una postura respecto al tema, estamos a favor, en contra, o ni a favor, en contra. Aún que no estemos ni a favor, en contra, debemos de decir por qué. Y ese por qué, pues vamos a traer la voz de los especialistas que nos dicen, es que esto me da la razón. De esta manera es posible copiar una frase o un fragmento de un texto para construir nuestro propio escrito, ya que no siempre es fácil plantear ideas originales, ¿sale? ¿Cómo se hace? ¿Sale? Debes seleccionar la frase o fragmento que deseas copiar, ¿sale? Es indispensable que le indiques a tus lectores cuál parte del escrito está copiado. Existen dos tipos de cita. La cita corta, ¿sí? Que es menor a 40 palabras, ¿sí? Y la cita larga, que es mayor a 40 palabras. La diferencia está en que la menor a 40 palabras siempre va a ir entre comillas y dentro del párrafo. La cita larga es un fragmento de más de 40 palabras, pero visualmente, aquí se pueden ustedes dar cuenta, lo sacamos de párrafo, ¿sí? ¿Cómo lo sacamos? Le aplicamos una sangría, ¿sale? Y visualmente el lector debe decir, ah, esto es lo que extrajo del texto del especialista y eso es lo que él trae
para fundamentar su idea, ¿sale? No sé si hasta aquí tengas alguna pregunta, comentario. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿No? No, asesor, ninguna. Gracias. Y bueno, en este caso, pues bueno, ¿cómo se va? Pues bueno, aquí en el otro, el primero, como usted recordará, se llama operaciones textuales, el otro se llama intertextualidad. En esta intertextualidad ya nos da un ejemplo muy claro de cómo precisamente ya traemos ya sea un resumen, ya sea una paráfrasis, ya sea una cita, y lo integramos en nuestro propio texto, ¿sale? Aquí nos dice, por ejemplo, dice, en el primer párrafo está esta oración, el autor plantea la idea que le interesa argumentar. Y ya después, pues precisamente aquí tú verás un ejemplo de una cita, ajá, porque está entre comillas, y nos dice, en el segundo párrafo, acude a otro autor de quien toma una idea relacionada con los genes que comentó, que comemos diariamente. Esta idea la incluye mediante una cita textual entrecomillada. Así las palabras y idea de George le sirven a la cadena para reforzar sus propios planteamientos. ¿Sale? Y aquí es donde precisamente nos indica cómo se inserta una cita, ¿sale? Con su debida referencia. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿No? Es que no la escuché, disculpe. No te preocupes que si tienes alguna duda, pregunta o comentario, Ah, no, ningún asesor. segura, Gracias. segura. Sí. Muy bien. Bueno, recuerden que también dentro de esta actividad ya finalmente es importante que nosotros tengamos a la mano nuestro manual precisamente de citación de Prepa en línea CEP. Lo pueden ustedes también, este es muy útil porque nos dice qué características deben de tener las citas y la diferencia entre cita y paráfrasis, pero ustedes de hecho, yo, ya lo hay, no les voy a mentir, ya existen parafraseadores, ¿sale? Ya hay, pero eso es como un aspecto negativo de la tecnología, sobre todo porque pues puede precisamente, pues lo importante del parafrasear, del resumir, es que tú lo hagas, o sea, que tú hagas esa operación, no la computadora. O sea, pueden engañar al maestro, al asesor, etcétera, pero yo lo que no, bueno, yo lo sé que lo hay, pero aquí lo importante es que por favor, pues consideren que aunque lo hay, no es correcto hacerlo. Y lo que sí pueden, mientras se van familiarizando con un sistema de citación, son los generadores de citas. Y el sistema de Prep en línea CEP está basado en el sistema Chicago. Entonces, ustedes pueden ir al generador de citas Chicago para que puedan identificar cómo se va estructurando la referencia bibliográfica y después ya que lo ha estructurado puedan ustedes jalar esa información si hay dificultad en identificar cómo se estructura, ¿sale? Pero lo único que nos va a pedir pues son que nosotros insertemos los datos, ¿sale? Del texto, de la fuente de información que nosotros estamos consultando y nos va a generar la referencia, la ficha bibliográfica, ¿vale? Y con ella nosotros, pues ya, una vez que ya hicimos la operación, ya hicimos resumen, ya hicimos parafraseo, rescatamos algunos extractos que nos van a apoyar en nuestra argumentación, no olvidar que hay que darle crédito a ese texto, ¿sale? Del que yo me estoy basando, ¿sale? Muy bien. ¿Alguna pregunta o duda? No, asesor, gracias. Muy bien. Pues bueno,
Por mi parte, ha sido todo el día de hoy. Te espero el viernes, si así lo deseas, en bueno, Ok, en el cuarto espacio abierto para niños. Muchas gracias, cuídate mucho. gracias, asesor. Hasta luego.